Hola, buenas. Hoy quiero empezar leyendo un pasaje que sale en la segunda carta de Pedro. Pues esto viene de 2 de Pedro 3, el versículo 9. Y para explicar un poco el por qué quiero leerlo, aquí vemos un poco más sobre el corazón de Dios. Siempre hablamos de que Dios muestra su amor para con nosotros, que Dios nos ama, que Dios es un Dios de amor. Y muchas veces viene la pregunta, entonces si Dios es un Dios de amor, ¿por qué envía a personas al infierno? Pero aquí vemos un poco la respuesta a esa duda. Dicen, otra vez esto, 2 de Pedro 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí vemos que el deseo de Dios es que nadie perezca, nadie vaya al infierno. Pero cada uno de nosotros tenemos el poder de elegir. Dios nos ha dado ese privilegio, poder elegir. Porque sin elección, sin la posibilidad de elegir, no existe el amor. Si tienes que amar, no puedes amar. Tiene que haber una posibilidad de elegir. Pero aquí vemos que Dios muestra su paciencia, está esperando para que más gente venga a Él, para que más gente se arrepienta. Eso es el deseo de Dios. Entonces en la carta en Apocalipsis que vamos a leer hoy, hay un mensaje fuerte. Pero volveremos a este concepto que Dios es un Dios de amor y muestra su amor en que Él nos da una posibilidad de salir, de recibir su perdón, de empezar de nuevo. Entonces, otra vez lo leo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También podemos ver al mundo y pensar, ¿por qué no viene? Mira cómo está el mundo, lo que está pasando en todos los sitios. Pero Dios está esperando para dar más oportunidades a la gente venir a Él. ¿Has aprovechado de esta oportunidad? Porque después nos dice que cuando viene, vendrá como ladrón en la noche. O sea, no podemos pensar, voy a esperar hasta que ya venga. En ese momento pondré las cosas bien en mi vida. En ese momento será demasiado tarde. Ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar mañana, o pasado, o dentro de un año. No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida, pero sabemos que Dios nos ha dado esta oportunidad. Y es un Dios, como dice en Romanos 5:8, que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por mí y por ti. Y que Dios es un Dios de amor. Y es un Dios de paciencia, pero llegará un momento cuando ya es demasiado tarde. Entonces quiero animarnos a ti y a mí, realmente ver y examinar el amor de Dios. Examinar a nuestras vidas para ver si hemos respondido a ese amor. Porque el deseo de Dios es que nos arrepentimos. Nos giramos dejando nuestro pecado atrás. Él nos perdona si confesamos nuestros pecados a Él y nos da una vida nueva. Como dice la palabra, nos hace criaturas nuevas. Entonces vamos a celebrar la bondad de Dios y que nuestro Dios es bueno.
Ya tenemos algunas alabanzas, canciones de alabanza para escuchar, para reflexionar, para cantar, pero para recordar quién es nuestro Dios. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. Tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de Un día el cielo lleno fue de su gloria. Un día el pecado más negro no pudo ser. Vino Jesús a nacer de una virgen. Vivió entre los hombres, mi ejemplo es Él. El Verbo fue hecho carne, luz brilló entre nosotros, su gloria reveló. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado Él cargó todos mis pecados. Resucitamos, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será. Oh,
glorioso día. Un día lo llevaron al monte Calvario, un día lo clavaron, murió en una cruz, sufriendo angustia, rechazado y odiado, cargó nuestros pecados, Él es mi redentor. Manos que sanaron en la cruz clavadas, tomó mi lugar, viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitando fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día. Un día la tumba no pudo ocultarlo, un día la piedra de la tumba se abrió, luego resucitó y la muerte Él venció, subió al cielo, es mi Salvador. La muerte y la tumba quisieron detenerlo, de levantarse otra vez, viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitando fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día, glorioso día. Un día la trompeta sonará, Él viene, un día los cielos con su gloria brillarán. Viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitando fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día. Glorioso día, oh glorioso día. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tu ser
Hoy estamos siguiendo con el estudio de Apocalipsis y estamos leyendo los mensajes a las 7 iglesias. Y entonces hoy estamos con el mensaje a Sardis. Esto viene en Apocalipsis, el capítulo 3, y voy a empezar a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1. Y esta carta entonces sigue el modelo de los otros mensajes, pero falta un detalle, y ya lo veremos cuando lleguemos ahí. Pero como todos los mensajes empiezan diciendo el lugar de la iglesia y después un detalle sobre Jesús, entonces, que tendrá que ver con la situación. Entonces dice en el versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces, como habíamos visto en el primer capítulo, con todos los detalles de Jesús, entonces el tema de, como dice aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios, entonces allí, habíamos hablado de cómo representa el Espíritu Santo. Ya el Espíritu completo, el número 7, siempre se usaba en la Escritura para hablar de completo. Entonces aquí vemos que habla del Espíritu Santo y después, y las 7 estrellas. Entonces las 7 estrellas son las 7 iglesias. Y cuando hablaba de Jesús ahí en medio de las iglesias, entonces usaba 2 detalles, los 7 candeleros y las 7 estrellas. Los candeleros son desde la perspectiva humana, porque claro, dan luz al mundo. Y las 7 estrellas, entonces ya es la imagen desde el punto de vista de Dios. Ve las 7 estrellas, o sea, las iglesias. Entonces, ya allí tenemos los detalles de Jesús y ya entramos en el mensaje. Dice esto, yo conozco tus obras. Y ahora en los otros mensajes empieza a decir todo lo que están haciendo que está bien. Pero dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Este mensaje para mí es muy duro y incluso me trae miedo, porque a veces me pongo ahí pensando que ¿cuál sería el mensaje que nos daría a nosotros? En este caso, dice que yo sé que tenéis la reputación o que sois conocidos por la gente como un grupo que vive. Pero la realidad es que estáis muertos. ¿Podéis imaginar oír ese mensaje de la boca de Jesús? Entonces, en este caso, igual era una iglesia que hacía muchas cosas en los ojos de las otras personas. O hacía cosas para que la gente les veía. Pero en el Señor están muertos. Ya no hay relación. Que es la meta de la vida. Es conocerle a Dios y hacerle conocido. Pero en este caso están muertos, ya no tienen la vida que viene de Jesús. Porque Jesús decía que yo os doy la vida y vida abundante. Pero aquí dice, entonces, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aunque la gente dice que vivís como iglesia, que estáis viviendo, yo sé que estáis muertos, porque el Espíritu llega al Espíritu, llega más allá de la máscara que llevas.
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, es importante aquí. Entonces, otra vez, esto habla de una iglesia. No estamos hablando del mundo. Esto habla de una iglesia, de gente que decía que eran discípulos de Jesús y están haciendo obras, porque Jesús dice que conozco tus obras y después dice que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y perfectas ahí no dice que el concepto no es que nosotros tenemos que hacer cosas perfectas, pero la palabra perfecta quiere decir completo o completa, ya como suficiente o obras dignas. Entonces, ellos habían llegado a un punto de hacer cosas igual para ser visto o para llamar la atención, pero no están en relación con Dios. Es como una lámpara, si no la enchufamos con la corriente, con la electricidad, ya no hace nada, no puede hacer nada. Entonces, si nosotros nos quitamos de la fuente de nuestra energía, para decirlo así, no podemos vivir. Y en este caso, entonces, no hay nada que están haciendo que está bien. Están muertos. Pero dice, entonces, tienen que ser vigilantes y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces había algunas cosas que estaban ahí en el punto. Entonces dice, mira, tenéis que responder a eso. Tenéis que despertaros. Porque hay más que está al punto de morir. Y después dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Entonces, es importante aquí, porque la gente ya no vive para Dios. La gente ahora está viviendo más para el mundo que para Dios, en este caso, en este contexto. Jesús hubiera tenido toda la razón para decir, ya voy a quitar este candelero, ya voy a quitar esta iglesia, ya no voy a dejar que exista más, voy a traer ya el juicio para esta iglesia. Pero no responde así, no reacciona así. Vemos su paciencia. Eso es importante recordar y reconocer que nuestro Dios sí es un Dios justo. Y lo veremos en este contexto también. Pero también es un Dios que nos da una oportunidad. No está ahí esperando ya para darnos. Tiene paciencia, pero llegará el momento cuando ya se pasará la factura. Entonces dice que debemos acordarnos de lo que hemos recibido y oído. El Evangelio, el perdón de Dios, recordar lo que Jesús hizo en la cruz para nosotros. Si nosotros realmente recordamos que Jesús, inocente, murió en mi lugar, pagó lo que yo debía, de siendo Dios, siendo perfecto, le escupían en la cara, le pegaban. Y después él pasó por tortura y murió por mí y por ti. Eso debe ser una cosa para resucitar el ánimo y el deseo de vivir en relación con Dios.
tenemos que volver a ver la cruz. Tenemos que volver a ver a la cara de nuestro Señor y volver a ver el amor en sus ojos. Incluso con la gente que estaba ahí ya burlándose de Él. Él en la cruz y ellos haciendo burlas. Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenemos que acordarnos, recordar lo que Él hizo, lo que hemos recibido y lo que hemos oído. Y después guardarlo. No simplemente sentarnos, recordar y después irnos a hacer nuestra vida, pero guardarlo aquí. Deja que sea parte de mí. Y arrepiéntete y arrepentirnos de haber dejado esa relación con Dios. Entonces, Dios no reacciona, Jesús no reacciona aquí, pero explica cómo podemos volver. Pero como siempre, hay que dejar una oportunidad de decidir. Y entonces Jesús dice lo que pasará si no. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces ahora mismo experimentamos la paciencia de Dios, pero vendrá un momento y no sabemos cuándo. Cuando vendrá como ladrón en la noche. O sea, nadie sabe cuándo. Y en este momento no está hablando de la segunda venida de Jesús, está hablando del juicio de esta iglesia. O de las personas que dicen que son creyentes, pero no son. Y estamos jugando en vez de realmente viviendo en relación con Dios. Él dice que yo vendré como ladrón. Es importante reconocer que un ladrón normalmente no da ese aviso, pero Dios nos da ese aviso, que vendrá cuando nadie está esperando, cuando nadie sabe que está a la puerta. Vendrá con el juicio y nadie sabrá a qué hora vendrá. En este caso decía sobre ti, sobre esa iglesia. Después en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Pero a pesar de la verdad que la mayoría de esta iglesia ya está muerta, como dice, habían unas pocas personas que seguían con vida, que seguían viviendo una vida en relación con Dios, conectadas con Dios, haciendo el propósito de esta vida. Y Jesús dice que ellos andarán conmigo en vestiduras blancas. Es un Apocalipsis y en el Nuevo Testamento habla de pureza. O sea, de tener los pecados perdonados. Y después el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, Él que entra en la familia, Él que es hijo de Dios, Él que vive en relación con Dios. Entonces, tendrá el vestido blanco, las vestiduras blancas, o sea, será perdonado por todos sus pecados. También tendrá su nombre escrito en el libro de la vida que saldrá más adelante
en Apocalipsis. Y también dice que Jesús va a confesar su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Esto es una cosa que Jesús también habla, sale en Mateo 10, el versículo 32. Y entonces aquí dice, esto viene de Mateo 10, 32 y 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a veces nosotros pensamos en ese concepto con lo que estamos hablando, con lo que hacemos con la boca. Pero en el contexto realmente habla de las obras también, de cómo vivimos. Y si con nuestras vidas, con nuestras obras, con nuestras acciones, estamos negando una relación con Jesús, dice que yo no voy a confesar tu nombre delante de mi Padre. Y cuando tú vienes y dices, pero Señor, Señor, yo he hecho tantas cosas en tu nombre, Él dirá, vete, sal, no te conozco. Es importante reconocer que es importante cómo vivimos, porque con nuestras vidas y nuestras actitudes y nuestros corazones y lo que hacemos, elegimos uno de dos caminos. Elegimos una vida en relación con Dios, caminando con Él, aprendiendo con Él, en conversación con Él. No quiere decir que es una vida perfecta o que nosotros seamos perfectos, pero es una vida en relación con nuestro Padre, intentando conocerle más y mejor. Y así lo que pasa naturalmente es, al conocerle más, también le hacemos conocido a través de nuestras vidas. Pero si estamos, aunque vayamos a una iglesia, aunque leamos la Biblia, aunque escuchamos una predicación, si no estamos viviendo en relación con Dios, si estamos viviendo nuestras vidas como queremos, estamos negando a Jesús delante de los hombres. Dios no permite imitaciones. Dios ve lo que realmente somos. Yo puedo intentar vivir una vida que convence a ti que soy hijo de Dios. Pero Dios ve la realidad si soy o no. Tú puedes convencer y engañar a todos tus amigos de una cosa, pero Jesús ve lo que eres. Jesús te conoce o no. Entonces aquí el mensaje. Entonces Él nos llama. Porque sí, igual hemos llegado a un punto que estamos muertos. Vivimos nuestras vidas aparte, separado de Él. Entonces yo estaba pensando en ese tema. Porque claro, esta gente formaba parte de esta iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser que están muertos? Hoy, igual nosotros formamos parte de una iglesia. Nos reunimos o nos identificamos con un grupo. O decimos que sí, yo soy un discípulo de Jesús. O estudio la palabra de Dios. Pero si nosotros somos un cristiano por nuestra cultura, por dónde hemos nacido, por nuestra familia o por cumplir con expectativas, si somos creyentes o cristianos o discípulos de Jesús
por uno de esos motivos, estamos muertos. Aunque tenemos una reputación de ser vivos y fieles. Si mi relación con Dios se basa en mi familia, o de dónde he venido, o porque mis abuelos eran pastores o eran creyentes muy fieles, nadie se entra así. Dios solo tiene hijos y hijas. No tiene nietos o nietas. Él nos quiere adoptar a nosotros como sus hijos y hijas. ¿Cómo vas a responder? Entonces aquí, la mayoría estaban muertos. Había unas pocas personas que seguían. Entonces yo hoy quiero animarte. Si has llegado a un punto que te identificas con la iglesia, pero realmente no formas parte de ella, del cuerpo de Dios, o que dices que soy creyente, pero realmente no impacta tu vida en el día a día, es muy posible que es porque estás muerto o muerta. Pero Jesús nos dice el mismo mensaje. Entonces dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Nos da esa oportunidad. Y si sigues viviendo en relación con Dios, sigue. Porque Jesús conoce tus obras. Y Jesús está ahí caminando contigo. Entonces ya andarás con Él, seguirás caminando con Él. ¡Qué privilegio! Pero nosotros no podemos llevar una máscara. No podemos engañar a Dios. ¿Me puedes engañar a mí o a otras personas? ¿Te puedo engañar a ti? Pero a Dios no. Entonces hoy nos queda esa pregunta. ¿Estamos muertos? ¿O vivimos en relación con Dios en todos los días, en el día a día, impactados por lo que Él nos enseña? Es momento para examinarnos a nosotros mismos. Yo no puedo decidir por ti y tú no puedes decidir por mí. Pero si Jesús ahora mismo se presentase delante de nosotros y me dice a mí, Dan, conozco tus obras, ¿qué diría después? ¿Qué te diría a ti? Es un momento que queremos aprovechar ahora para reflexionar y contestar esa pregunta. Y hablar con Dios sobre la respuesta que tenemos en el corazón. Vamos a orar un momento y después vamos a cantar y reflexionar sobre lo que nosotros hemos recibido y oído, sobre la obra de Jesús en la cruz. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por el privilegio de poder tener la oportunidad de conocerte, Señor, y caminar contigo, y vivir nuestras vidas en relación contigo. Señor, gracias que tú nos das lo que necesitamos. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos y dejar las máscaras. Realmente ver y oír lo que tú nos dirías ahora a nosotros mismos. Señor, si estamos muertos, si estamos haciendo obras, pero más pensando en lo que la gente ve en nosotros, ayúdanos a volver a la verdad y volver a tus pies y volver a nuestro primer amor, como hemos visto en el otro mensaje. Gracias que tú
nos has dado este momento. No sabemos lo que pasará en el futuro y no podemos cambiar el pasado, pero tú nos has dado este momento. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos para ver lo que tú nos dices a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Y como al final de la carta, dice en todas las cartas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, no es el mensaje solo para esa iglesia, es para nosotros. Entonces, si tienes oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después responde a Dios. Él es fiel. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar.
Nuestro Señor es precioso. Cuando nosotros pensamos en lo que Él hizo por nosotros, por mí y por ti, la única respuesta debe ser rendirnos a Él. Él es el que nos ha comprado. Y Él tiene paciencia, tiene amor para con nosotros, muestra ese amor, pero nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida. Es una realidad. Entonces todos nosotros sabemos que nos tocará morir. No sabemos el cuándo. Pero Dios nos habla. Entonces contéstale. Si ha puesto algo en tu corazón o alguna duda, alguna pregunta, o quieres saber cuáles son los pasos que puedes dar para ir creciendo en Él, pues contacta con nosotros. Como digo siempre, nos puedes escribir por correo electrónico que sale allí debajo o por mensaje en el móvil, pero contacta con nosotros, no estás solo o sola. Y estamos aquí y queremos apoyar en la manera que podamos. Entonces, quiero animarte a preguntar o contactar con nosotros. Y si tienes alguna necesidad, también avísanos. Nosotros estamos aquí como cuerpo para responder, como el cuerpo humano. Si hay dolor en una parte del cuerpo, lo demás del cuerpo responde. Y siente el dolor también, junto con la otra parte. Entonces, con lo que sea. Si podemos servir o ayudar en algo, avísanos. Espero que el Señor te bendiga y que te guíe durante estos días. Y que vivas la realidad que Dios quiere caminar con nosotros. Entonces, que el Señor te bendiga ricamente en tu caminar en el día a día. Bendiciones y hasta pronto.